Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a hablar de qué significa despertar espiritual. Ok, bueno, también el concepto aquí lo está diciendo, habla de despertar espiritual y hay dos palabras, ¿no es cierto? Despertar. ¿A qué se refiere esto? Mira, voy a ser bien directo y al grano contigo, la verdad. Es que más allá de todo lo que tú puedas crear y creer, eh, nadie sabe exactamente en profundidad, ni siquiera yo obviamente, cuál es la naturaleza de todo esto, cuál es la naturaleza real de la materia y de todo eso. Obviamente los científicos están ahí intentando descubrirlo a través de sus ciencias y todo eso, pero debo decir que la manera más efectiva de descubrir cuál es la real naturaleza de todo esto es conociéndote a ti mismo, como lo hizo Jesús y como lo hizo Buda, ¿ok? No es estar en un laboratorio haciendo que los átomos choquen entre ellos y a ver qué pasa, no, eso no es lo más efectivo, ¿ok? Bueno, entonces, dentro de las tradiciones espirituales se habla de que una de las maneras de describir la naturaleza de todo esto es que es un sueño. Y de ese sueño tienes que despertar. Y de ese despertar despierta tu alma. Y eso es lo que realmente hace alusión al concepto de despertar espiritual. O sea, tu alma despierta de un sueño. Eso es. Y sé que quizás suena chocante y que quizás no lo logras entender y que quizás es muy raro escuchar esto, pero esa es la verdad. Esa es la verdad de ahí, o sea, quiero decir, de ahí viene ese concepto de despertar espiritual, ¿ok? Es, implícitamente se está hablando de que hay algo que es un sueño en el que parece que estamos sumergidos y que por tanto no logramos despertar de ahí, ¿ok? Entonces, conocerte a ti mismo realmente, como Dios te creó, es de despertar espiritualmente de ese sueño, ¿ya? Por eso es que hay muchas personas que se dan cuenta de que Jesús y de que Buda eran maestros del despertar espiritual y se les conoce y se les puede describir como personas totalmente despiertas. ¿Despiertas de qué? O sea, despiertas del sueño, del sueño de la ignorancia, de no conocerse a ellos mismos, ¿ya? O sea, yo todavía estoy sumergido en algún grado dentro de ese sueño de ignorancia, así como tú y como todos los que andamos por aquí dando vueltas, ¿ya? Eh, bueno, despertar. Ahora, lo que quiero decir también acerca de esto es que hay algo así como un despertar espiritual final, llamémoslo, que es básicamente cuando despiertas completamente de este sueño de ignorancia, ¿ya? Pero, pero, antes de que eso suceda, sucedan muchos micro despertares. Y hay gente que cree que, no sé, porque de pronto leyeron un libro simplemente y entonces creen y consideran que han despertado espiritualmente y porque se abrieron a ciertas ideas que antes no eran capaces de entenderlas, por ejemplo. Eh, sí, eso es un despertar espiritual, pero eso no significa que entonces has, no sé, llegado al final del camino. En realidad después de eso vienen más despertares y más despertares y más despertares y más despertares. ¿Ok? Entonces es uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Y el tema es que en cada uno de esos despiertas un poco más, un poco más, un poco más, un poco más, hasta que finalmente quieres despertar completamente, ¿ya? Lo mismo, esto también tiene relación un poco con este concepto de la noche oscura del alma. Hay gente que cree que es como una noche oscura del alma donde te van a pasar cosas, donde vas a sentirte mal, y es que si la pasas ya la hiciste. Mentira, si en realidad el viaje espiritual es una tras otra, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Y después entonces quizás te preguntas, pero entonces si eso es así, ¿para qué hacemos esto? Es que esa es la cuestión. O sea, si ya viste otros videos, como el video de la búsqueda interior,
Eh, ¿Qué es lo que te lleva a estar constantemente en hacer cosas para que tú despiertes cada vez más, cada vez más, cada vez más? Es porque básicamente tú te reconoces como un buscador espiritual y has reconocido que estás buscando algo y quizás hasta ya sabes lo que estás buscando. Ya te dije qué es lo que estás buscando en ese video de la búsqueda interior. Ya, míralo. Ya te lo dije, pero eso es lo que te motiva. Entonces no es porque a nadie le interesa realmente estar como eh, buscando o sumergiéndose en noches oscuras del alma cada cierto tiempo. Pero para el buscador espiritual honesto y sincero con lo que hace, debo decir que se va a topar con eso una y otra vez y varias veces. Varias veces. O sea, lo digo también por experiencia personal y porque eso sucede así y lo he visto con mucha gente. Ya, es que es así simplemente, ya, es algo a lo que eventualmente vas a tener que ir, ya, y no porque exactamente quieras, sino porque sucede simplemente, ya. Ok, amigos, entonces el despertar espiritual hace alusión a despertar de un sueño de ignorancia de ti mismo, porque como tú no te conoces completamente, ni yo, entonces estamos sumergidos en un sueño de ignorancia, del que tenemos que despertar, obviamente, y conocernos, ¿ya? Hace alusión a eso y hay muchos, muchos despertares, uno tras otro, pero que cada uno te va llevando a una mayor iluminación, así tal cual, ¿ok? Bueno amigos, espero haber sido de ayuda. Nos vemos en un siguiente video. Abrazo.